Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos 7 de la mañana con 22 minutos. Gracias por los mensajes, por la constante interacción que tenemos en nuestro espacio, algunos comentarios críticos, y es legítimo que no necesariamente suscriban nuestras opiniones, por supuesto que sí. Nosotros siempre felicitamos y agradecemos la crítica constructiva, no los insultos ni las descalificaciones. Acá le envío un abrazo a Luis Guerrero, que me había escrito, ¿no? Si lo extraditan a Fito, deberían trabajar en conjunto con las autoridades de Estados Unidos, porque si lo dejan aquí, se fuga nuevamente. Por eso es la desconfianza que tenemos en el sistema penitenciario del Ecuador, ¿no? A ver, entremos en materia con un especialista en seguridad. Quiero conectarme vía telemática ahora mismo con Lorena Villavicencio. Ella es especialista en materia de seguridad y le quiero agradecer por aceptar esta invitación. Lorena, bienvenida. Le saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días, Lorena. ¿Sí me escucha? ¿Nos escucha o no? ¿Hay algún problema? Chequemos, es que... ¿Sí nos escucha ahí, Lorena? Ahí estamos, muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Fabricio. Muy buenos días, Fabricio y Andrea, por generar este espacio y por permitirme compartir y conversar acerca de lo que está ocurriendo actualmente en Ecuador. Qué susto, pensé que no nos estaba escuchando. Bueno, gracias a usted por conectarse. A ver, primero quiero un comentario suyo de manera general. ¿Cuál es el valor que usted le encuentra a la captura de Fito, que se había convertido en el más buscado de los últimos 17 meses tras su fuga ocurrida en enero del año pasado? Bueno, para mí la captura de Fito es un golpe simbólico muy importante. Obviamente no se puede dejar de lado los esfuerzos realizados por el gobierno y la fuerza pública, pero llega a ser para mí un golpe simbólico. Lo importante es cómo el Estado va a actuar y qué vamos a hacer después de este golpe simbólico. ¿Cómo viene el golpe estratégico? Es lo que necesitamos entender y saber cuáles van a ser las siguientes acciones que se van a tomar. Porque, como tú lo habías mencionado, Fabricio, esto está muy cargado de simbolismos. Y en los temas de seguridad, los simbolismos tienden a llegar mucho a la población. Cuando vimos el tema, por ejemplo, de las masacres carcelarias, no solo el número de muertes, sino cómo fallecían estas personas, que eran muy violentos, muy cruentos. Entonces, para mí llega a ser un tema muy simbólico y le deja una vara al Estado muy alta, en la que el Estado tiene que ahora definir qué vamos a hacer más allá del simbolismo. Uh-huh. Y precisamente eso, ¿qué otros pasos entonces son los que se deberían dar? Hace varios meses conversábamos también con otros analistas, expertos también en seguridad, y lo que ellos nos decían es que no nos pase lo mismo que pasó cuando matan a Rasquiña. Esto, digamos, mirando a la historia, en donde se genera una especie de desorganización, si se quiere, usted me corregirá incluso en los términos, desorganización de las bandas criminales. ¿Quién quiere ocupar ahora, en ese entonces, quién quería ocupar el puesto de alias Rasquiña? ¿Quién va a querer ocupar el puesto de alias Fito ahora mismo? ¿Qué es lo que se debería hacer entonces? ¿Qué estrategia deben tener las autoridades? Bueno, como tú lo has mencionado, Andrea, efectivamente, este es un punto de inflexión muy básico y para mí vital para el gobierno. Si recordamos, retomando un poco la historia, cuando muere alias Rasquiña y se produce esta fracción de lo que en ese momento eran los choneros, también existe un nuevo proceso de liderazgo con Fito. Entonces, Fito, a diferencia de Rasquiña, no es un liderazgo tan carismático, es un liderazgo, por así decirlo, un poco más cerrado, un poco más metódico. Sin embargo, esto no exime de que Fito, a pesar de no hablar tanto, no ser tan carismático como Rasquiña, ha impuesto y ha definido si una persona tiene que morir o no. Y lo hizo cuando estuvo en la regional y fue parte de los procesos de las masacres carcelarias. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Por qué le digo que al Estado le viene una visión estratégica de cómo va a actuar? Todo el proceso de formación y de operación de Fito, de los choneros y de las otras facciones, también de las organizaciones criminales, viene desde el sistema penitenciario. Entonces ahora nos ponemos en esta disyuntiva, y si recordamos el famoso censo penitenciario que lo habíamos pedido desde que comenzó todo el tema carcelario, ¿cómo hacer esta reestructuración? ¿Cómo están manejándose los pabellones? Porque corremos el riesgo de tener a miembros de bandas que obviamente están vinculados o que se los vincula con la población carcelaria general, o también pues comenzamos a poner a estos miembros de las organizaciones carcelarias en pabellones
donde están agrupados por afiliación. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque esto facilita el reclutamiento, la organización y el equipamiento. Y sabemos que Fito ya estuvo en la cárcel, él se fugó obviamente en el 2013, pero ya ha manejado una estructura, conoce cómo es todo su proceso organizativo dentro de las cárceles y lo pudo llevar desde las cárceles incluso hacia fuera de ellas. Entonces, es importante preguntarle al Estado, bueno, hemos capturado a Fito, pero ¿dónde queda el espacio del censo penitenciario de los demás, en este caso, miembros de las organizaciones delictivas? ¿Cómo está ese proceso interno? Además, recordemos, Andrea, que es muy vital que el Estado reconozca que a más de los operativos que tienden a ser muy tácticos y muy operativos, también tiene que haber una visión estratégica. Recordemos que en este contexto, por ejemplo, Fuerzas Armadas actualmente ya va más de 1 año y medio dentro del sistema penitenciario. ¿Cómo está nuestra fuerza pública? La fuerza pública está cansada, la fuerza pública está agotada, existen indicios de contaminación de la fuerza pública y eso también es importante analizar para el Estado, porque más allá de que Fito sea capturado, y comparto mucho lo que mencionó Fabricio, no se puede pretender que con una ley en 2 semanas o con 2 leyes en 2 semanas se tengan resultados de esta manera. Eso justamente le quería preguntar y ahí se me adelantó en la inquietud que le quería plantear. ¿Es creíble el argumento de que 2 leyes que tienen apenas 2 semanas de vigencia, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Inteligencia, hayan sido las herramientas para, luego de 17 meses, localizar y capturar alias Fito? ¿Y hay argumentos que a uno le puedan hacer creer que efectivamente son estas nuevas normativas las que posibilitaron la localización y captura de Fito? No es un argumento realista, Fabricio. ¿Por qué no lo es? A ver. Quienes conocemos del proceso formativo de la ley, yéndonos un poquito más atrás, es un proceso, como lo dice. Y este proceso formativo de la ley, de estas 2 leyes, se lo dio, como en el argot popular se lo conoce, entre gallos y medias noches, de maneras muy apresuradas, incluso dejando ciertos espacios al análisis que hoy en día llamamos posibles inconstitucionalidades. ¿Y por qué no se puede pensar de que tenemos un resultado efectivo en 2 semanas? Si nosotros analizamos la ley de inteligencia propuesta, esa ley habla de una reestructuración de un sistema, habla de un rango de ministerio y de una estructuración del sistema nacional de inteligencia donde tenemos a subsistemas. E incluso la ley promueve una autonomía administrativa y financiera. Yo realmente soy una persona, no creo mucho en el tema de que la autonomía administrativa y financiera que promueve la ley se lo logró en 2 semanas. Me parece un poco irrealizable y reafirmo que más bien llega a ser un tema simbólico. ¿Por qué? Porque incluso cuando miramos la ley, hay varias partes de la ley en las que dice el Estado garantizará, el Estado promoverá. Y llegan a ser temas generales, pero no nos dicen el cómo. ¿Cómo el Estado va a garantizar esos recursos, esa asignación presupuestaria? ¿Cómo se van a articular en los ministerios que tienen que rendir cuentas? Entonces llega a ser un tanto curioso pensar que en 2 semanas el Estado ya va a saber cómo articular, cómo proveer. Sí, primero tenemos que hablar de una reestructuración de lo que ya se tiene en el sistema de inteligencia. ¿Qué hacer entonces? Y siguiendo entonces con este tema de la extradición de alias Fito, ¿qué probabilidades hay de que realmente Estados Unidos oficialice que quiere que Fito sea extraditado? Porque recordemos que a pesar de que gana en consulta popular esta pregunta, lo que debe pasar es que ese país lo requiere en su país. Entonces, valga la redundancia. Entonces, quisiera preguntarle si realmente cree usted que ahora mismo, como se encuentra incluso toda la situación de seguridad en el Ecuador, y también la ayuda y la colaboración y lo que ha dicho incluso la Embajada de Estados Unidos aquí en el Ecuador el día de ayer, se ve tal vez hay una visión de lo que Estados Unidos podría hacer respecto de la extradición de Fito? Bueno, en ese sentido hay que destacar algo importante y un poco revisando cuál fue la acusación que se le hace a Fito por parte de la Corte acá en los Estados Unidos. Es importante analizar que cuando se hace la acusación a Fito, más allá de acusarle de varios delitos, como por ejemplo lo que es la distribución internacional de cocaína y demás, a Fito se le agrega algo importante en la acusación. Y es que a Fito se le acusa de haber obtenido armamento de manera ilegal exportado desde los Estados Unidos.
Entonces, desde ahí ya tenemos un factor adicional clave al momento de analizarlo. Pero también, Andrea y Fabricio, hay que entender que el tema de la extradición va más allá de una mera declaración en una cuenta de red social o de meras intenciones. La extradición opera de dos maneras. La extradición tiene una base que es obviamente Cancillería, una base diplomática, pero también tiene una base judicial. Y en esto voy a ser clara con algo que lo dijo el propio presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor José Swing. Y él habla y dice que no podemos tener una extradición de la noche a la mañana, o que esto se va a lograr en 2 días o en 2 semanas, como se logró la captura simbólica de Fito. Este es un proceso que tiene que cumplir ciertos espacios. Revisaba que para el año anterior en temas de extradición, la Corte tenía alrededor de 34 casos todavía en proceso. Entonces, si bien nosotros a través de la consulta popular y el referéndum abrimos este espacio para la extradición, pero tienen que cumplirse, las cosas en derecho tienen que hacerse y deshacerse de la misma manera, y esto requiere un proceso. Es curioso incluso que el propio presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Swing, él habla que tiene que cumplirse el tema interno, porque si una persona está procesada no puede ser extraditada porque está en proceso. Esta parte es importante, perdón que le interrumpa, es que yo creo que lo que usted está señalando ayuda y contribuye a desmitificar el hecho de que la extradición solamente un par de pasitos y ya. O sea, en pocas horas, en pocos días, a Fito lo meten en un avión y se lo llevan a Estados Unidos. O sea, primero tiene que agotarse la instancia jurídica aquí en el Ecuador, los procesos que tienen en marcha. Así es, el propio presidente de la Corte lo ha dicho, que si una persona está sentenciada, para hacer la extradición tiene que cumplir la condena y luego sería extraditado. Entonces, va más allá, como digo, de las voluntades que se pueden plantear a través de redes sociales. La extradición tiene 2 pilares fundamentales, que es el ámbito diplomático a través de Cancillería y cómo opera la relación de la cooperación con Estados Unidos, y el ámbito judicial interno, que tampoco se puede desconocer. Y ahí viene el reto importante, porque al saber que este es un proceso que no va a tomar 2 días o 1 semana para que la extradición mágicamente opere, ¿qué va a pasar con Fito? ¿Cuál va a ser el estatus que él va a tener? ¿Dónde va a estar recluido? Si ya tenemos una persona que ha sabido operar de manera muy eficiente dentro de las cárceles y una persona que ha sabido controlar y ha manejado y ha gobernado. El liderazgo de Fito es un liderazgo basado por el miedo, y eso obviamente no es sostenible. Mire Incluso usted, recordemos... Sí, perdón que le interrumpa, perdón, es que no me quiero ir de la parte de extradición, que me parece fundamental. A ver, el portal Primicias justamente publica una nota en donde explican qué debe pasar para concretar el proceso de extradición de alias Fito. Esta nota fue publicada anoche. Mencionan una entrevista del 3 de abril pasado, es una entrevista de hace 2-3 meses al presidente de la Corte Nacional de Justicia, que había señalado que hasta ese momento no había recibido ninguna notificación de que Estados Unidos se haya requerido en extradición alias Fito u otro narcotraficante ecuatoriano. Dice que en el caso de Fito la extradición no será automática o inmediata. Primero debería cumplirse un proceso tanto a nivel diplomático cuanto judicial. Una vez que ya haya sido capturado, el primer paso de la extradición es convocar una audiencia para consultar si Fito está de acuerdo o no con ser extraditado. Si responde que no, Swing deberá emitir un auto de procedimiento y convocar una nueva audiencia en la que la Fiscalía ecuatoriana represente las pretensiones de Estados Unidos y Fito, a través de su abogado, alegue su inconformidad. Sobre la base de esos argumentos, el titular de la Corte deberá decidir. En ese momento, la Corte ya tiene en marcha un proceso de extradición de otro ecuatoriano. Se refiere a Luis Gonzalo H., quien es requerido por la Corte de Estados Unidos por un delito sexual, pero añade: además, el presidente de la Corte dice que en estos casos de extradición se sustancia de manera normal e incluso podría aprobarse de su parte el envío de un ciudadano para que sea juzgado en Estados Unidos. Sin embargo, antes de que se vaya, la persona debe responder a las causas pendientes que tiene en el Ecuador. Si es que está procesado, no puede ser extraditado porque está procesado. Y si está sentenciado, porque tendría que cumplir la condena y luego podría ser extraditado. Tal cual nuestra invitada lo acaba de afirmar Lorena. Perdón que le interrumpa, pero esto creo que era importante, sobre todo para que se entienda que no es por arte de magia que Estados Unidos ya se lo puede llevar a fin. O sea, en otras palabras, no sé si nos podría entonces también clarificar aquello. Fito ahora tiene una condena de alrededor de 34 años de prisión aquí en el Ecuador. Es decir, ¿debería cumplir esa condena? ¿Cómo es el tema ahí entonces? Claro, efectivamente, él tendría que cumplir primero con el proceso interno.
Recordemos que para nosotros este llegaría a ser un caso relativamente nuevo, por no decir el primero, aunque ya tenemos el anterior que mencionó Fabricio, porque nosotros recién aprobamos el tema de la extradición el año pasado. Entonces, sí, efectivamente, y el propio presidente de la Corte lo ha dicho, tiene que cumplirse el proceso interno y ese proceso interno tiene que ser, en este caso, él tiene una sentencia, él no está siendo procesado. Él tiene una sentencia de 34 años, efectivamente, y eso implica que él tiene que cumplir ese proceso aquí en el Ecuador. O sea Y que ella lejos, lejos está la extradición prácticamente. Sí. Además de que, como yo lo mencioné, la extradición tiene dos componentes importantes, que es el proceso judicial que se lo lleva y ahora, claro, llega a tener un peso también cuál va a ser el rol de la Corte Nacional de Justicia ante eso, pero el canal, también el canal que es parte de esto es el canal diplomático a través de Cancillería. Pero si pensar de que estos temas surgen de la noche a la mañana, creería yo que no es tan realista, precisamente considerando la normativa legal y los principios de derecho que se tienen que cumplir. Acá tengo una buena pregunta de mi colega Néstor Aguilera. Dice, siendo así, pregunta Néstor, ¿no deberían agilizarse pasos y procesos para extraditar como pasa en Colombia? ¿Qué tal si la justicia se demora en procesos y al rato menos pensado se les vuela, o sea, se escapa? ¿Quién explica esto? ¿La Corte, el gobierno, Estados Unidos? ¿Podemos responder estas inquietudes que hace mi colega Lorena para finalizar? Sí, bueno, precisamente eso es lo que yo menciono que es el reto más importante para el Estado. Es ahora tener la posdetención de Fito. O sea, ¿qué vamos a hacer como Estado en relación a esto? ¿Se pueden agilizar los mecanismos? Sí. Y como yo lo mencionaba, cuando se lee el tema de la acusación que se le hace a Fito, más allá de otras acusaciones que han habido con otros líderes de organizaciones en Latinoamérica, Fito tiene, por decirlo, un aspecto fundamental, que es acusado por el tema de exportación de armas desde los Estados Unidos. Entonces, eso sí es un tema adicional. Hay la voluntad política, hay la voluntad en el ámbito de la cooperación, y esto se lo ha manifestado con el propio gobierno de los Estados Unidos. Recordemos que incluso en marzo de este año, Estados Unidos aprobó la venta de armamento por $64 millones a Ecuador, en todo este proceso de lucha contra el narcotráfico, de lucha contra la violencia que vive el país. Sin embargo, obviamente, esos son los temas que, como tú lo habías mencionado, Fabricio, simbólicos, visibles, pero ya en la estructura central se requieren de procesos. Entonces, ahora pues estaría en cancha, en este caso de la Corte Nacional de Justicia, y el presidente lo ha mencionado que a través de Cancillería se han operativizado todos esos canales de coordinación. Sin embargo, a pesar de que se lo pueda hacer un proceso expedito, se tienen que cumplir cada uno de los pasos a nivel interno. Correcto, Lorena. Quiero agradecerle y comprometerle para futuras entrevistas. Esa es la primera ocasión que tenemos la oportunidad de conversar con usted y creo que sus aportes han sido muy valiosos para entender lo que está pasando. Lorena, le enviamos un abrazo a la distancia, muy gentil. Gracias, Lorena. Buenas tardes. Buenos días. Gracias a Lorena Villavicencio que ha estado con nosotros, especialista en materia de seguridad aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.